En esta oportunidad hablaremos de los elementos requeridos para la síntesis de una proteína. Enfatizaremos este video en la descripción y la lectura del ARN mensajero y hablaremos cómo los aminoácidos se pueden unir al ARN de transferencia. Hay que recordar que el propósito de la expresión génica es la información que está contenida en el ADN, inicialmente transcribirla en forma de un ARN mensajero, cuya información ahora está codificada en forma de codones, y esos codones permitirán direccionar el orden para la síntesis de las proteínas. Al proceso de obtención de proteínas, que es un proceso que puede ser citoplasmático o que se puede llevar a cabo en el retículo rugoso, se lo denomina traducción. Y para dicho proceso de traducción se requieren los tres principales tipos de ARN. Un ARN mensajero que debe estar maduro. ¿Qué quiere decir eso? Que debió pasar por un proceso de splicing y además debe tener una caperuza en su extremo 5' y una cola de polía en el extremo 3'. Además se requiere la presencia de los diferentes tipos de ARN ribosomal. Recuerden que en organismos eucarióticos son 4 tipos de ARN ribosomal, mientras que en organismos eucarióticos son tan solo 3. Estos ARN se asocian con proteínas y forman los ribosomas, lugar donde se va a llevar a cabo la síntesis de proteínas. Y también se requieren de los múltiples tipos de ARN de transferencia. Estos ARN de transferencia van a cumplir una función que es movilizar a los aminoácidos desde el citoplasma hacia el ribosoma. Pese a que el ARN mensajero básicamente es la región del ADN codificante o una región importante, no todo el ARN mensajero posee información genética. Hay una región que está delimitada entre el codón de inicio y el codón de finalización o el codón stop, denominada ORF o marco de lectura abierta, y básicamente es la porción que posee la información requerida para la síntesis de una proteína. La región anterior a este ORF se denomina UTR5' y la región posterior al codón de finalización se denomina UTR3'. Son regiones que sí se transcriben pero que no se van a traducir. Entonces, dentro del ARN mensajero existe una sección específica denominada marco de lectura abierto, que es quien posee la información requerida para la síntesis de una proteína. Pero esta información está encriptada o codificada en forma de codones. Y un codón es básicamente una tripleta de nucleótidos o una tripleta de bases nitrogenadas que codifican para un aminoácido. A continuación se representa una secuencia de ARN para poder identificar dónde y cómo está codificada dicha información. Recuerden que los codones son tripletas, entonces básicamente debemos identificar una tripleta denominada codón de inicio y una tripleta denominada codón de terminación. La tripleta denominada codón de inicio siempre corresponde al nucleótido o a los trinucleótidos AUG, que lo podemos encontrar aquí. Mientras que la tripleta, en este caso, avanzamos de 3 en 3 identificando cada uno de los codones hasta llegar a un codón de finalización que en nuestro ejercicio sería el codón UGA, que es un codón que no va a codificar para ningún aminoácido, por lo tanto se denomina codón stop. Son estos 9 codones los que contienen la información que la denominamos ORF. Hacia el extremo 5' tenemos el UTR5' y hacia el otro lado tenemos el UTR3'. Y estos 9 codones tienen la información requerida para la síntesis de una proteína y son básicamente los que me van a determinar el orden de la secuencia de los aminoácidos. En nuestro ejercicio, estos 9 codones van a codificar para un péptido de 8 aminoácidos. Recuerden que uno de los codones no codifica para aminoácidos debido a que es el codón stop. Esta información contenida en el ARN mensajero va a codificar para un péptido constituido por metionina, arginina, serina, valina, glicina, treonina y lisina. La forma, cómo vamos a decodificar dicha información es utilizando el código genético. Y el código genético es básicamente utilizar una secuencia de 3 coordenadas para determinar el respectivo aminoácido. Por ejemplo, el codón AUG, la primera letra se lee en la primera columna,
A, la segunda de forma horizontal, y donde coincide la tercera letra, ahí está el codón. Y en la tabla leeremos una metionina. Para el segundo codón, CGC, leeremos de la misma forma, y esta vez codifica para un aminoácido llamado arginina. Si continuamos haciendo este proceso, obtendremos la secuencia para cada uno de los aminoácidos que constituye nuestro péptido en nuestro ejercicio. El siguiente codón será GUG y codifica para valina, GGG codificará para glicina, ACC codifica para treonina y AAA codificará para lisina. Esta es la representación completa del código genético. Y como ejemplo tomaremos uno de los codones, CAC. Se lo lee justo como están las tres letras. La primera letra será C, se la lee en la primera columna. La segunda letra se la lee de forma horizontal de izquierda a derecha. Y la tercera letra se la lee en la última columna. Entonces, donde coincidan las tres letras C, A, C, podemos identificar el aminoácido al que corresponde dicho codón. En nuestro ejercicio, CAC codifica para un aminoácido denominado histidina. Podemos identificar también que estos codones representados con un punto negro, que son tres codones UAA, UAG y UGA, son codones que no codifican para ningún aminoácido, por lo tanto se denominan codones stop. Y hay un aminoácido en particular, o un codón en particular, que es AUG, que siempre codifica para metionina y es el único que codifica para metionina y se denomina codón de inicio. Otro de los componentes claves para la síntesis de proteínas son los ARNs de transferencia. El ARN de transferencia es un ARN monocatenario, pero adquiere estructura secundaria y posee su extremo 5' y su extremo 3'. En el extremo 5' posee una guanina, mientras que en el extremo 3' posee tres nucleótidos que serían citosina, citosina y adenina, que son obtenidos mediante un proceso post-transcripcional. En la parte inferior, este ARN de transferencia posee un brazo denominado brazo anticodón, cuya función es reconocer por complementariedad a los respectivos codones. Por ejemplo, si tenemos un ARN mensajero con uno de los codones, en nuestro ejercicio sería AGC, en el ARNT el anticodón debería ser UCG y se establecería por complementariedad mediante la formación de puentes de hidrógeno. Otras porciones características del ARNT son sus otras dos asas, denominadas asa T por tener un nucleótido denominado ribotimidina y asa D por tener un nucleótido denominado pseudouridina. También poseen una estructura denominada brazo variable, que se da por apareamientos sobre su propia estructura. La porción más importante posiblemente es el brazo aceptor, en donde el ARNT es el responsable de llevar al aminoácido. Hay que considerar que existen diferentes tipos de ARNT. En nuestro ejercicio, 31 diferentes tipos de ARNT. Pero además hay que considerar que hay 20 diferentes tipos de aminoácidos que hacen parte de las proteínas. Cada uno de los ARNT tiene el nombre del aminoácido que transporta. Por ejemplo, si mi ARNT transporta metionina, el nombre del ARNT con metionina sería metionil ARNT. Si transporta prolina, el nombre de mi ARNT sería prolil ARNT. ¿Cómo se hace para que los aminoácidos se unan con el ARNT? Recuerden, hay diferentes tipos de ARNT, hay diferentes tipos de aminoácidos, pero para cada unión se requiere la presencia de una enzima que sea capaz de reconocer el aminoácido, reconocer el ARNT y unirlos. Dicha enzima se denomina aminoacil ARNT sintetasa. La aminoacil ARNT sintetasa básicamente debería tener dos sitios activos. Un sitio capaz de reconocer al aminoácido y un sitio capaz de reconocer al ARNT. Pero esos dos sitios activos deben interactuar entre sí para permitir la unión del aminoácido con el ARNT. El sitio que reconoce el aminoácido es capaz de discriminar entre los 20 diferentes tipos de aminoácidos
debido a su cadena lateral. Entonces los discrimina por carga, por polaridad, por forma, por grupo funcional, por tamaño, por cada una de sus características propias. Mientras que el sitio que reconoce al ARNT lo que va a reconocer es básicamente el brazo anticodón, que debe ser complementario al codón. Y reconoce cada uno de los 31 diferentes tipos de ARNT. Además, esta enzima es capaz de reconocer el brazo anticodón y además interpretar a qué codón corresponde dicho anticodón y por lo tanto si reconoce el codón reconocerá el respectivo aminoácido. De esta forma podemos identificar que necesitamos diferentes tipos de aminoácido ARNT sintetasa y efectivamente hay 20 diferentes tipos de estas enzimas. Para 31 diferentes tipos de ARN, para 20 diferentes tipos de aminoácidos. Entonces los números como que no cuadran. Pero hay que recordar una cosa, que hay diferentes codones que codifican para el mismo aminoácido. ¿Qué quiere decir eso? Que el código genético es degenerado. Otra vez, varios codones codifican para el mismo aminoácido. Pueden revisar la tabla y revisar que efectivamente hay más de un codón que codifica para el mismo aminoácido. Los diferentes tipos de aminoácido ARNT sintetasa catalizan la activación y la unión del aminoácido al respectivo ARNT. ¿Cómo lo hacen? Mediante la secuencia de dos pasos coordinados. El primero sería la unión del aminoácido con una molécula nucleotídica trifosfatada. En la mayoría de los casos sería adenosintrifosfato. La aminoácido ARNT sintetasa entonces lo que hace es unir en este ejercicio a la alanina con el ATP, formando la alanina unido al monofosfato de adenosina. En esta reacción se libera una molécula de pirofosfato. Y básicamente en este punto se ha generado la activación del aminoácido. En este caso la alanina quedó pegada al AMP y a esta estructura se le denomina aminoacil adenilato. Posteriormente, la misma enzima, la aminoácido ARNT sintetasa, toma este aminoácido activo y lo une con el extremo 3' del ARNT. Recuerden que en el extremo 3' del ARNT había un trinucleótido que es citosina, citosina, adenina, que posee el extremo 3'. Entonces lo que hace es unir el grupo carboxilo del aminoácido con el OH en posición 3' del ARNT. De esta forma obtenemos el ARNT cargado con el aminoácido, denominado aminoacil ARNT. Para nuestro ejercicio sería alanil ARNT porque el aminoácido fue la alanina. Así que de esta forma podemos obtener los diferentes tipos de ARNT listos para participar en reacciones de biosíntesis de proteínas. Ese será nuestro próximo video. Gracias.